Soy Samantha Schweblin, estoy en el ciclo Autores por Autores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Comenzamos la segunda temporada del ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Elegimos este lugar y lo inauguramos con Samantha Schweblin. Bienvenida. Gracias, encantada. Un lujo. Lo que quiero hacer énfasis en principio tiene que ver con el respeto por el lector que estableces. El respeto en el sentido de hacerlo copartícipe de los textos. En ese juego que vos estableces, no solo respetando, sino valorando el rol que va a cumplir el lector. Muchos dicen que hay cuentos que no están, que quedan sin concluir. Es mentira. Se concluyen en el lector. Y ese respeto por el lector me parece que es algo que vale mucho la pena destacar. Y ahora vamos un tiempo después. Absolutamente. Es un doble juego. O sea, por un lado, pensar que uno tiene un control tan preciso sobre la cabeza del lector puede ser una trampa. Total. Por eso, porque el lector cada vez es distinto o es el mismo lector pero en una situación distinta. Pero también es necesario. O sea, para mí es necesario programar esa precisión, o sea, aunque después no salga. Porque después uno como lector también se sorprende cuando, o sea, empezás a charlar con otros lectores sobre cuentos particulares y te das cuenta que entre la línea 14 y la línea 15, 30 lectores al mismo tiempo pensaron, es ella, ¿no? O pensaron, se va a morir. O sea, son palabras muy precisas, eso no es cualquier cosa. Por eso, me acuerdo una vez un periodista, no sé ahora de qué cuento estaba hablando, que me decía, no, porque esto, el final abierto. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿y cuál es el final, no? Si es un final abierto. Entonces me dice, bueno, lo que pasa al final, y me explica qué es lo que pasa al final. Y le digo, bueno, pero entonces una cosa es que no esté escrito en el cuento y otra cosa que esté librado al azar. Totalmente, Sí. el que no esté escrito no significa que no esté implicado, sugerido. Ahí es donde aparece el lector. Pero en casi todos mis cuentos hay mucho tema de lenguaje, que son mis miedos, todo. Pero cuando estoy escribiendo, siento tanto, o sea, en el buen sentido, o sea, siento que tengo tanto control que ahí sí me dejo, digamos, o sea, me tomo la libertad de romper todo y volver a empezar, de probar con un elemento, de cambiarlo, de probar con otro. Sí. O sea, siento que el tiempo está a mi favor. O sea, que el lector, entre la oración 1 y la 2, le van a pasar solo 2 segundos por ahí, pero para mí pueden pasar 7 meses. Entonces, la perfección no tiene tiempo, está a mi favor, ¿no? Y me encanta ese juego, todo puede ser todavía mejor, aunque en el tiempo del lector después dure solo segundos. Yo creo que toda la literatura es muy visual, toda la literatura funciona así, o sea, lo que hace la literatura es jugar con el poder de invocación de las palabras, y las palabras se invocan con mucha precisión, ¿no? O sea, si yo digo, estoy en la puerta, vos estás pensando en una puerta particular, que es muy distinta a la que está pensando él, o sea, y esa puerta seguramente tendrá una relación afectiva, es una puerta que quizá conoces, que sabes de qué material es, de qué color es, en qué color del día estás viendo esa puerta. Toda esa cantidad de información la invoca solamente la palabra puerta, ¿no? Y esa es la gracia de la literatura. Por eso Raymond Carver describe un personaje diciendo, cruzó el living. Porque todas las decisiones acerca de la altura de ese tipo, el horario en que la cruzó el living, qué tan amplio es el living, cómo camina, si tiene un jean o no, todas esas decisiones las está tomando el lector. Y ahí es donde se baila un poco de a dos, ¿no? Y me encanta ese juego, me encanta... Miren, vengo de... Ella, que siempre el primer cuento va como destinado medio al fracaso, la primera versión del cuento. Sí, con el tema de los borradores, sí. Ahí, bueno, mi experiencia en el taller de Liliana Hecker fue maravillosa, o sea, realmente lo que aprendí en ese taller y fue increíble, voy a estar siempre muy, muy agradecida. Y una de las cosas es esa, ¿no? O sea, aprender a aceptar el borrador como una fatalidad por la que uno tiene que pasar para llegar al texto que quiere escribir. Y también. Pero también el fantástico tiene algo muy, muy fuerte que es esta suerte como de espejo, es refractario y cada uno lo lee como puede, inmerso en la sociedad y en las creencias y en la información que tiene. Porque a mí, por ejemplo, me pasó, Distancia de Rescate está traducido a muchos idiomas y empecé a darme cuenta qué distinto se leía el libro dependiendo de si la sociedad tenía información acerca del glifosato o no. Porque entonces había un montón de cosas como, no sé, cientos de abortos espontáneos, niños con malformaciones,
animales que van caminando y de pronto se mueren súbitamente. Había sociedades que lo asociaban como una cosa, bueno, una cosa fantástica, andás a ver qué pasa en el pueblo. Y había sociedades que inmediatamente decían, esto es glifosato. Era muy fuerte. Entonces ahí también para pensar cómo cuando hay falta de información aparece tan fuerte lo religioso, lo fantástico, lo monstruoso. Muy fuerte. No alcanza. Y la mirada no alcanza, y el poder, como decir, ese poder de mirar no alcanza porque no se puede medir el peligro. Ese es el tema, ¿no? Que cuando el peligro es algo concreto, nosotros decimos, bueno, hay, no sé, un hombre en la puerta, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Pero cuando no sabes dónde está el peligro, que tiene mucho que ver con los grandes peligros que tenemos hoy en día, ¿no? Estos peligros, no sé, digitales, de ondas, de, ¿no? Esta gente que, por ejemplo, vienen y te dicen, no, hay que apagar el wifi a la noche porque hace mal. Nadie sabe bien qué es lo que hace mal. Estamos como llenos de miedo. La fruta perfecta en el supermercado, de pronto se volvió algo, digamos, la belleza se volvió más peligroso que una fruta que es imperfecta y uno dice, bueno, esto por ahí viene, no sé, de un sembrado más bio, más, no sé, uno no entiende bien dónde está el peligro. Entonces, cuando no entendés dónde está el peligro, es un terror total. Y el hilo... Me recordé a mí misma como lectora y me di cuenta que en realidad, al final, yo nunca me acordaba ni de estadísticas, ni de responsables, ni de zonas, ni de nada. O sea, con lo que realmente conectaba era con el terror, con la sensación de que estaba pasando algo que de verdad me podía tocar a mí. Y que en todo caso es ese terror lo que tiene que llevar al lector. Ese terror es la acción política, digamos, es el despertar. No hace falta levantar el dedo y decir... Me siento y googleo qué está pasando con esto, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué crees que no? Al principio, hasta que no tenía todo en mi cabeza, no me sentaba a escribir. Ahora creo que soy un poco más permisiva, le tengo menos miedo a la escritura. Antes pensaba que si empezaba a escribir sin saberlo todo, claro, tenía menos control sobre lo que estaba haciendo. Entonces, los textos empezaban un poco como a endurecer, ¿no? Todo se cristalizaba y era muy difícil desarmarlo. Ahora siento que en la edición se hace en el proceso propio de escritura, entonces todo es mucho más orgánico. Antes corregía un poco como una editora, ¿no? Sacando líneas, quitando lo que no se entiende. Ahora tengo mucha más confianza en el impulso inicial, en las intuiciones. Entonces, una línea no funciona, ok, no funciona, hay que cambiarla. Pero, ¿por qué tuve en ese momento el impulso de esa línea? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa línea que no está funcionando? No se trata solo de sacar, ¿no? O sea, ahí hubo algo que todavía puede servir. Tengo más confianza en el proceso. Antes era muy miedosa. Y supongo que eso, digamos, alguien que escribe a los 17 y 18 está empezando, o por lo menos con mis tiempos, soy lentísima, es que está pensando esas ideas a sus 15, 16. Porque es el tiempo que a mí un cuento no me lleva 4 meses, yo lo pienso 1 o 2 años antes. Yo agarro notas de, no sé, de Un hombre sin suerte y son del 2010 y lo escribí en el 2014. O sea, es como, me lleva mucho tiempo cómo voy montando las ideas, son etapas muy largas. Entonces pienso, si alguien a los 17 y 18 escribe eso, es que lo está pensando a los 14, 15 de una manera muy intuitiva. O sea, ya en ese momento todos los límites le están doliendo un montonazo. Total. Entonces, qué increíble cómo la literatura puede también ponerle forma y acomodar todos esos olores en objetos tan abstractos, no tan materiales, todo lo contrario, tan materiales en el texto, y ponerlo en el lector, ¿no? Con esa misma emocionalidad, con esa misma incomodidad. O sea, es algo que hasta ni siquiera depende de mí, o sea, es algo que tiene que ver con la belleza de la literatura y no con el autor. Es precioso pensar en eso. Quiero que me pase esto, ¿no? Y era un taller donde, por ejemplo, pasaba que cuando se hacía un recreo, ¿no? Tipo a las 3, 4 de la tarde, se trabajaba toda la mañana, se hacía un recreo y se trabajaba toda la tarde. En ese recreo, a veces leían cosas. Leían Alfonsina Storni, leían Almafuerte, o se discutía de política. Y lo que empezó a pasar es que yo me daba cuenta que si yo decía o opinaba o trataba de participar, nadie me daba bola. Pero si yo llevaba un poema mío, todos se callaban y me escuchaban. Mirá. Y me aplaudían. Supongo que porque era la nieta del maestro y había que prestarle atención. Pero para mí ese momento empezó a ser mágico. Yo empecé literalmente trabajaba toda la semana para escribir eso que iba a leer en el recreo, en el taller del abuelo, ¿no? ¿Y dónde está eso? Para mí, digamos, en mi familia, yo vengo de una familia que viene teniendo Alzheimer generación tras generación en las mujeres,
y lo vi de chiquita y me pareció el horror mismísimo. O sea, creo que no hay nada más parecido a un zombie, tanto miedo le tenemos a los zombies, que a alguien con Alzheimer. Ahí está la memoria como es un cuerpo sin cabeza, es terrible. Estás muerto, literalmente muerto, porque no te puedes pensar, no te puedes recordar, no tenés pasado, no tenés futuro. Es una situación terrorífica. Imagínate que te despertás un día en la cama y hay 3 tipos violentándote para obligarte a tomar una pastilla que no sabes de qué es. Los querés matar. Vas a dar tu vida por golpearlos, tirarlos al piso y salir corriendo de ese lugar. Bueno, son tus 3 hijos. Eso es el Alzheimer. Es un nivel de terror. Y ahí aparece el Unheimlich. Un terror aún peor, Claro. que es el segundo de lucidez, donde después de que los golpeaste y saliste corriendo, por un segundo te das cuenta que son tus hijos. Es un horror. Y cada día te volvés a despertar, ¿no? Y yo veía esto en mis abuelas, y la violencia que generaban y el dolor que generaban en los que son los parientes que cuidan. Y es una enfermedad que hoy se medica de otra manera, pero hace 30 años atrás era eso, era una cosa muy espantosa. Entonces es eso, entonces está ese miedo latente y uno dice, bueno, ¿cómo sería yo en ese espacio, ¿no? ¿Cómo podría sobrevivir a eso? ¿Qué me podría terminar de...? Por ejemplo, yo creo que una de las grandes preguntas con distancia de rescate fue, ¿yo podría sobrevivir a la muerte de un hijo? O sea, ¿puedo vivir después de una cosa así? Y necesito atravesar ese dolor para entenderlo, ¿no? Y la literatura te da eso, que de alguna manera te hiere de esa manera, porque te hiere, porque lo estás sintiendo, pero te recuperás, digamos, es una herida, es ficción, o sea, sabés lo que duele, pero no cargas con esa herida. Yo no sé si hay un arte o una herramienta, una tecnología en nuestra vida tan poderosa y efectiva como esa. ¿Qué más queremos que un espacio en donde podemos probar ese dolor y saber si somos capaces o no de manipular eso? Y para mí, o sea, a nivel vital, a nivel lo que yo necesito de la literatura como escritora y lectora, es eso. ¿Vos sabés, Samantha? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que... No hay forma de escapar claro, de uno construye con ese pasado, ¿no? Tu pasado es todo tu material, incluso el pasado de hace 5 minutos atrás. Todo el tiempo estás, de alguna manera, recuperando hacia atrás para construir esa ficción. Y ese pasado, lo que tiene de bonito es que todos los planos sirven, o sea, el pasado de lo real, el pasado de los sueños, el pasado de las lecturas, de lo que te contaron, de lo que malentendiste, todo es material puro, todo el tiempo estás poniendo ese material sobre la mesa durante el proceso de escritura. Entonces empezó la locura. Dicen que una noche una mujer escuchó ruidos en la casa. Venían del suelo, como si una rata o un topo escarbara bajo el piso. El marido la encontró corriendo los muebles, levantando las alfombras, gritando el nombre de su hijo mientras golpeaba el piso con los puños. Otros padres empezaron a escuchar los mismos ruidos. Arrinconaron contra las paredes todos los muebles, arrancaron con las manos las maderas del piso, abrieron a martillazos las paredes de los sótanos, cavaron en sus patios, vaciaron los aljibes, llenaron de agujeros las calles de tierra, tiraban cosas adentro, comida, abrigos, juguetes. Luego volvían a taparlos, dejaron de enterrar la basura, levantaron del cementerio los pocos muertos que tenían. Dicen que algunos padres siguieron cavando noche y día en el descampado y que solo se detuvieron cuando el cansancio o la locura acabaron con sus cuerpos.